Crucifica a tu enemigo. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Estaremos leyendo. Romanos 8, versículo 5. ¿Todos lo tenemos? Sí. 8. Gloria a Dios. Sí, amén. Crucifica a tu enemigo. Capítulo 8, capítulo 5 al 9. Cuando nosotros no comprendemos verdaderamente cuál es el sacrificio de lo que forma parte de la santificación, que forma parte de nuestras vidas, de nuestro camino, entonces no tendremos una buena conciencia. Nuestra conciencia no podrá responder mientras nuestra carne no esté crucificada. Romanos 8 dice la palabra del Señor, versículo 5 al versículo 8, que los que son de la carne, dice, porque los que son de la carne piensan, dice, en las cosas de la carne. Nos está hablando la palabra del Señor no está hablando de personas que no tienen el Espíritu Santo. Son de la carne, pertenecen a la carne, están controlados bajo la carne. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí encontramos en este versículo hay una diferencia entre una persona no cristiana y una persona cristiana. Y la diferencia entre estas dos personas es su forma de pensar. La manera como la persona piensa. Una persona que está en la carne, que está controlada por la carne, piensa en su mente, se manifiesta ese control. Su mente no está renovada y todas sus aspiraciones, sus metas, sus logros, todas las actitudes, acciones es de este mundo. Pero el que es desde el Espíritu, su mente ha sido afectada, restaurada, renovada, porque piensa en cosas espirituales, como dice la palabra. Como dice Proverbio 23:7, dice que porque cuál es su pensamiento, el tal es él, ¿verdad? Entonces una persona espiritual habla cosas que edifican, que ayudan, que restauran, que ayudan. Es un bálsamo sus palabras para otras personas, porque está en el Espíritu, ¿verdad? Entonces el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí en segundo lugar se nos muestran las consecuencias de cada uno de los dos. La persona que está en la carne, la palabra muerte significa separación, tanto en el hebreo como en el griego. Y la persona que está en la carne es la persona que está separada totalmente, o sea, divorciada de las cosas espirituales. Y por lo tanto no puede haber en su vida, ni tampoco puede entender lo que es la paz y la tranquilidad. ¿Por qué? Porque constantemente vive irritado, ansioso, de mal humor, con temores, con reproches, con temperamentos variables, porque en su mente es el alimento de la carne. Entonces, hablando espiritualmente, hablando de una vida en abundancia, ¿verdad? Una persona que está en el Espíritu vive y amanece, todo lo que todo, por pequeño que sea, tiene un significado grande. ¿Por qué? Porque tiene paz, gratitud, está controlado por la paz que el Señor ha derramado sobre su vida. Y el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces una persona que está en la carne puede ofrecer sacrificios, puede tener una religión, una secta, haga lo que haga, la palabra del Señor dice que no agrada a Dios porque está en la carne. Entonces, más vosotros, dice en el 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, mire, el sí es condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire qué importante, la diferencia es radical. Todos los que escuchan que somos cristianos no podemos vivir en la carne, porque si decimos somos cristianos y mi mente es 90% carne, mi 90% es actividades, giran alrededor de logros, de sus metas, de su inteligencia y de lo que él puede hacer, de sus fuerzas, entonces no tiene la dirección. Entonces dice, el tal no es de él, pero no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo es el que regenera, el que restaura, el que cambia, el que fortalece, es el que nos guía, el que nos enseña, porque el Espíritu Santo es una campanita dentro de nuestros corazones, porque es un procedimiento, es un proceso que nosotros llevamos, porque si no tenemos el Espíritu de Cristo, dice que no somos de Él. Lo dice contundentemente, lo dice bien claro. En Romanos 6:12 nos dice a nosotros que de ninguna manera, porque si hemos nosotros muerto al pecado, porque hemos muerto al pecado cuando el Señor nos ha levantado, entonces no podemos vivir ni permitir que nada afecte nuestras vidas, ¿verdad? La gracia cambia la naturaleza humana, pero la naturaleza del pecado nada la puede cambiar. Si el pecado no se vence y si no se hace pedazos, entonces el pecado, la tentación nos va a vencer. Y el peligro es que lleva también hasta el infierno. El pecado nunca descansa, es una guerra constante, porque es el enemigo poderoso en nuestras vidas cuando nosotros lo dejamos que se levante y nos matará. Por eso tenemos que crucificar la carne. Como cristianos es una guerra espiritual todos los días. Siempre veamos Primera de Samuel capítulo 15, por favor. Quiero que veamos un ejemplo del Antiguo Testamento, de un retrato de qué forma el cristiano debe de tratar con el pecado. Veamos. En Primera de Samuel capítulo 15 es una ilustración que nos ayudará a comprender nuestra relación con el pecado. Aquí encontramos que después, en el versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese como rey sobre tu pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tienen, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cuál fue la orden? La orden que Dios le dio a Saúl a través de su profeta Samuel era destruir todo, destruir a Amalek total y completamente, y todo lo que pertenecía a Amalek. En primera vista, cuando nosotros vemos estos juicios de Dios, nos preguntamos: ¿por qué un juicio tan terrible? ¡Qué barbaridad! Oh, niños, entonces, ¿cómo es posible? Claro, tenemos que ver que esto es sombra de lo que ha de venir. Veamos, miren, a Amalek. Esto es un juicio y sombra de lo que ha de venir. Veamos un poquito de historia para comprender. Amalek y el rey Agag representan en el Antiguo Testamento el poder de la carne contra el pueblo de Dios. Veamos, por ejemplo, en Génesis 36, veamos Génesis 36, versículo 12, veamos. Aquí los amalecitas eran una tribu nómada, eran descendientes de Esaú. Génesis 36, 12. Y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz ¿a quién? A Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los amalecitas, que descendían de Esaú, habitaron toda la tierra de Canaán, y ellos siempre, sin ninguna excepción, fueron enemigos acérrimos de Israel. Vean, por ejemplo, veamos en Éxodo, veamos capítulo 10, vamos a ver un poco de historia. Éxodo 10, 17, Génesis 17, del 8 al 13. Vino entonces Amalek y peleó contra Amalek en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear con Amalek. Mañana yo estaré en la cumbra del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo, peleando contra Amalek y Moisés y ellos subieron a la cumbre
del collado. Cuando Moisés subía su mano, dice, prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía, y las manos de Moisés se cansaban. Entonces, por lo que pusieron una piedra y se sentó bajo de ella. Ellos sostenían su mano. Entonces, así hubo firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquí encontramos que mientras nosotros nos encontramos en oración, clamor, la palabra del Señor dice que levantemos manos santas, manos limpias, manos reverenciales, manos con humildad, con la gratitud, excelencia al Señor. Cuando levantamos nuestra oración al Señor y somos nosotros sostenidos, ¿por qué? Por el pueblo de Dios, por las oraciones de mis hermanos. Dice, ovejas, oren por sus líderes, por sus familias, por sus hijos, orando unos por otros, porque el Espíritu de Dios, dice, está presto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. En este caso, mientras Moisés tenía las manos y estaba orando, entonces abajo, ¿qué pasaba? En toda la dimensión física, en la dimensión visible, abajo, en el planeta Tierra, vencía a Israel. Lo que sostenía a Israel, ¿qué era? Abajo eran las oraciones. No era la fuerza de los jinetes, ni las espadas de ellos, ni los escudos. No eran las armas, sino las oraciones, el clamor, porque es un mundo invisible. Y cuando Moisés bajaba las manos, ¿quién ganaba? Ganaba Amalec. Amalec vencía a Israel. Pero veamos en Deuteronomios 25, por favor. Veamos Deuteronomios 25. Encontramos que los amalecitas representan la carne en el Antiguo Testamento. Vamos a ver bien que Deuteronomio 25, 14 al 19. Eran una tribu salvaje y sin misericordia en toda la región. Deuteronomios 25 del 14 al 19 dice, ¿cómo? Ni tendrás en tu casa efa grande, ni tendrás efa pequeña, ni tendrás pesa exacta y ni justas tendrás. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados toda la tierra que Jehová Dios te da. El 17, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató ¿el qué? Te desbarató, dice, ¿qué pasa cuando una persona apuñala a una persona por la espalda? Dice que hay traición ahí, ¿verdad? Todos los que atacan por detrás se les llama traicioneros. Y aquí encontramos que los amalecitas fue la única tribu de todos los enemigos de Israel que cuando los veían débiles, entonces ellos no iban a darle la cara, a ayudarlos, no, eran tan cobardes que ellos venían por la retaguardia, por la parte de la espalda, mataban a los soldados para empezar a matarlos. Les atacaban, dice la retaguardia, y dice el versículo 18, la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Los que van hasta el frente eran los fuertes, los que abren el camino. Los que están atrás son la retaguardia, son los débiles, estos son los que son atacados por la carne, porque si siguen atacándolos, entonces esto sube hasta las personas que están fuertes y que pensamos a veces que estamos bien fuertes, pero la palabra del Señor dice que nosotros espiritualmente, dice, vea que no empecemos a debilitarnos, porque cuando nosotros no estamos al frente de la batalla es el clamor, la intercesión por las situaciones, problemas, oramos, clamamos, ayunamos, intercedemos, estamos de rodillas por las situaciones y todo, las guerras, porque todas las situaciones que tenemos, problemas y todo lo que a nuestro alrededor, con nuestros hijos, familia, aún en nuestras vidas, entonces si nos debilitamos mental y físicamente, entonces viene Satanás por detrás y nos apuñala. Tu propia carne. Por eso crucificar la carne. Mire,
veamos un poquito. La carne no es esto, no es la carne. En el original griego hay dos palabras para cada una de ellas. Para el cuerpo existe una palabra que se llama soma. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice que es el templo del Espíritu Santo. La carne es la naturaleza caída, adánica, no regenerada. Esa es la que tú y yo estamos cada día peleando esa guerra. Es una guerra espiritual todos los días. La carne tenemos que hacerla pedazos, crucificarla. La carne tenemos que crucificarla. ¿Y cómo vamos a hacer morir la carne? A través del ayuno, del ruego, del clamor, de la entrega. No podemos jugar con la carne. No podemos pensar que ese enemigo tan grande vamos a minimizarlo o a verlo de menos. No. La carne es terrible porque la carne se levanta de repente, a veces audiblemente, a veces por las palabras, por lo que viene un comentario o cualquier cosa que veamos. La carne se levanta y la carne empieza a decir: oh, mira lo que te hicieron, mira lo que está pasando, es que no te quieren. Oh no, la carne viene por la espalda y le asesta una puñalada mortal que va directo al corazón. Crucificar la carne. Los amalecitas eran guerreros sin temor. Ellos intimidaban al pueblo. Y esa es una de las razones por las cuales Dios le dijo a ellos, a los amalecitas. Les dijo en Números 13, versículo 29. Números 13, 29. Vea lo que dice. Vea la sentencia que se le da. Deuteronomio 13, 19. Dice: aquí dice, todos ellos habitan al lado del Jordán. ¿Qué es lo que encontramos? A todos los amalecitas no se les da derecho. Se les profetizó totalmente en Números 24, versículo 20, Números 24, 20, una ruina completa y total. Números 24, 20. Y viendo, dice, Amalek tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Dios condenaba y sentenciaba a la tribu amalecita. ¿Por qué? Porque estos eran los acérrimos, traicioneros, enemigos del pueblo de Israel. Ahora regresemos, Primera de Samuel, capítulo 15, y veamos las instrucciones que le dieron a Saúl, que fueron claras. Le digo: haz pedazos a Amalek. Veamos, Saúl tenía que acabar con esta tribu para siempre. ¿Por qué? Porque él y su ejército, desgraciadamente dice, Saúl no tenía el discernimiento. Saúl era el instrumento que Dios quería levantar para acabar con la tribu para siempre. ¿Qué tipifica la carne? La mano de Dios, la justicia de Dios la quería llevar mediante el brazo y la espada del rey Saúl. Pero la obediencia de Saúl fue parcial. Porque Primera de Samuel 15 dice del 7 al 9. Usted vea, dice: Saúl derrotó a los amalecitas. Dice, los derrotó a los amalecitas, pero tomó vivo a Agar, el rey de los amalecitas. A él lo dejó vivo y a todos los mató a filo de espada. Y Saúl y ellos perdonaron a Agar y todo lo mejor de las ovejas, el ganado mayor y todo lo mejor de los animales, de todos los engordados, los carneros, de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, ellos destruyeron. Bien, ahora usted sabe por qué Saúl perdonó a Agar. ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué no lo destruyó? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 12 del mismo capítulo. Vea lo que dice. Madrugó, llegó Samuel de madrugada y le dijeron: Saúl llegó a Carmel, dice. Y este hombre se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó al frente y descendió a Gilgal. Saúl, ¿qué fue lo que pasó con Saúl? Se levantó el orgullo en él.
a tal grado que se levantara un monumento para que lo recordaran de la gran batalla contra los amalecitas. El pecado de Saúl fue tan grave a los ojos de Dios que Dios le quitó el reinado y todos sus descendientes. Versículo 22, vea lo que dice: se complace más Jehová. Mire, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Porque dice, como pecado de adivinación en la rebelión. Qué grave es pecado, la rebelión. Como ídolos de idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste, le dice, la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. La palabra del Señor es clara. Dice que un hechicero, un adivino, un brujo, una que practica el vudú, todo lo que es la rama de brujería, santería, hechicería, están infectados de demonios. Pero puede usted pensar, oh, este pecado es terrible, el pecado de adivinación y brujería, pero dice que la rebelión ocupa el mismo nivel de maldad y demoníaco que el pecado de hechicería. Es grave el pecado de la rebelión. Una persona rebelde, según la palabra de Dios, es igual a un hechicero. Jóvenes, hijos rebeldes, entonces están atacados e influidos por fuerzas de las tinieblas. El primer pecado que se levantó contra el Señor fue, ¿cuál? La rebelión, ¿verdad? Seré como Dios, dijo Satanás. Yo seré igual a Dios. La rebelión es ir en contra de la voluntad y la palabra del Señor. No importa si la rebelión es pequeña, la rebelión empieza pequeñita, se va creciendo como una bola de nieve que empieza pequeña y va creciendo y grande. Entonces la rebelión aplasta a la persona. ¿Por qué tanta descomposición social tenemos ahora? La rebelión ha crecido grandemente. Vemos cómo Amalek representa la carne. A todos ellos los levantaron en Primera de Samuel. Veamos cómo Primera de Samuel 30, vea Samuel 30 y Primera de Samuel 15, nos dice en el versículo 24, le dice Saúl a Samuel: yo he pecado, le dice, y sí quebranté el pecado, que quebranté la palabra del Señor, porque perdona mi pecado, le dice. Consentí al pueblo, los consentí, pero Samuel le dice: te has rascado. ¿Por qué? Por la rebelión, por la desobediencia. Entonces parece tan sencillo y tan fácil, pero Samuel dijo: tráigame a Agar. Y Agar, como gran rey y como gran persona, fue, dice, con gran ironía el hombre, pero tipifica la carne como cinismo. La carne es cínica, la carne espera que uno se debilite para volver a atacar. Pero Samuel le dijo: así como tu espada dejó a todas tus mujeres y dijo, así serán todos tus hijos y tu familia. Y dice, Samuel lo cortó en pedazos delante de Jehová en Gilgal. Este fue el juicio de Dios. Mire, los amalecitas nos muestran una demostración cómo el pecado actúa, traiciona. En el cinismo, que es la carne, es el peor enemigo. El enemigo, la carne, nos ataca cuando estamos cansados, débiles, afligidos, tristes, desolados, abandonados. Es el momento cuando tú y yo tenemos que cuidarnos. Es cuando más tenemos que cuidarnos. ¿De qué forma nos vamos a cuidar? De rodillas, a la presencia de Dios. Porque el amalecita tipifica la carne. Bueno, mire usted en qué época Satanás atacó a nuestro Señor Jesucristo después de 40 días de ayuno, ¿verdad? Cuando Él estaba debilitado, físicamente Él estaba débil. ¿Por qué? 40 días de ayuno y oración. Le dijo: bueno, di a esas piedras que se conviertan en pan, si eres Dios, el Hijo de Dios. Pero Satanás quería que Cristo actuara fuera la voluntad de la palabra, porque Satanás conoce bien la palabra. Pero como no era el tiempo,
que Él satisfaciera la necesidad de su cuerpo o dejarse tentar. Pero cuando nos dice el Señor en su palabra que el ayuno, la oración, entonces es cuando vamos a fortalecernos. Porque Amalek tipifica mi carne, crucificar la carne. Crucificar es el primer enemigo de nosotros. Es el primer enemigo porque la carne es el primero que se levanta en contra de nosotros. Y nosotros ignoramos y no, a veces no podemos discernir, ¿verdad? Que es la carne la que nos crucifica a nosotros. Pero nosotros vamos a crucificarla, evitando y apartándonos del pecado, de las indiferencias, del orgullo, sino como dice la palabra, que a buscar su presencia viene la humildad, el discernimiento y viene la dirección de qué forma Él quiere que caminemos. Miren, la carne es como, por ejemplo, un globo de esos, usted la sumerge en una tina de agua. Si sumergimos un globo de esos y lo mantenemos presionados en una cubeta de agua, ahí se mantiene, ¿verdad? Pero porque le estamos sosteniendo. Pero soltamos el globo sube. Así es la carne. Nuestra carne no puede ser vencida por mi fuerza de voluntad, porque tú y yo no tenemos fuerza para vencer mi carne, mis tentaciones, por mi voluntad, por mi intelecto, por mis intenciones. No puedo crucificar la carne. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, oren y velen para que no caigan en tentación, pero se cayeron dormidos, no pudieron velar con Cristo ni siquiera 3 horas. La carne es peligrosa. Mire, la carne, ¿cómo puede ser vencida? Solo por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Veamos Romanos 8, volvamos a Romanos 8, por favor. Aquí en Romanos capítulo 8, el versículo 12 y 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vea, usted puede observar que con la carne no se puede negociar. No podemos alternar, no podemos permitir ni el más mínimo asomo de nuestra carne sin que nosotros estemos tratando ya con ella. La carne, no podemos darnos el lujo de consentirla. Oh no, pues era adicto a estar escuchando las cosas y todo lo que me vienen aquí, que me traen a mi vida, o adicto a una mentirita blanca o mediana, como sea. No podemos negociar, no podemos coquetear con el fuego, no podemos jugar porque nos podemos quemar. Pero crucificar la carne, en Proverbios 6 dice: ¿jugará el hombre con el fuego y no quemarse? No podemos jugar con el fuego, porque el que juega con el fuego se quemará. Si nosotros, el antídoto para no caer en pecado y no debilitarnos, es tan fácil venir y buscar y crucificar, matar, como ser clavarle a la carne, como la espada, como dice que Agar fue hecho pedazos. Agar tipifica la carne, dice que la hizo pedazos. Entonces, si no la hacemos pedazos a través de la palabra, a través de la espada que es la palabra, se levanta en nuestras vidas sin que nos demos cuentas. En Colosenses 3, el apóstol Pablo nos habla algo relacionado al tema y nos dice, en Colosenses 3 podemos ver versículo 4 y 5. Vea lo que dice: cuando Cristo, la vida de Cristo se manifieste en mi vida, entonces la vida de Cristo será manifestado en mi vida. Entonces dice Pablo, dice: hagan morir lo terrenal. Pero ¿qué cosa es lo terrenal? ¿Qué cosa está en mi carne? Por ejemplo, la contaminación, las impurezas, las malas conversaciones, pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia. Todo esto es, dice, idolatría. Cosas, ¿por qué? Por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia.
otra vez nos vuelve a mencionar y nos insiste que lo terrenal, toda impureza, mantener nuestra mente pura, mantener nuestros pensamientos puros, no permitir que nada ni nadie contamine nuestros pensamientos y sentimientos, porque si no, entramos en tentación y la tentación poco a poco se va alimentando y fortaleciendo. Por ejemplo, como las personas que están con la tentación y el pecado de los vicios, que el cigarro, que el alcohol, las drogas y el lesbianismo, todas estas pasiones terribles traen a la... No, pero es que es mi vida, puede decir una persona, es mi vida, yo puedo hacer con mi cuerpo y con mi vida lo que yo quiero. Eso no es así, porque dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas. Mire, la carne es tan peligrosa, es el enemigo acérrimo, es el número uno en mi vida. O sea, el enemigo no es la persona, no es el que está haciéndome el daño a mí, no es la persona que se acerca y viene a quererme contaminar. Es mi carne, porque tú y yo tenemos que tener la decisión, porque Dios nos ha rescatado, pero la decisión está en nosotros. ¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento, y es renovado a través de ¿qué? Dándole de comer a la carne con la vista, a través de la palabra, porque la palabra se hace carne, la carne alimenta el espíritu, alimenta la carne. Entonces, si oramos, clamamos y estamos en la intimidad, en la comunión con el Señor, entonces el espíritu se vuelve fuerte. Podemos vencer toda tentación. ¿Cuáles son las tentaciones que afectan y llegan el desánimo y destruyen? Porque llega el desánimo, llega el desaliento, las situaciones y los problemas. Es el enemigo número uno, porque a través del ánimo, de las dificultades, ataca la mente y las personas se desploman, y a veces viene la tentación hasta caer en el desánimo y pierde la fe. Y el perder la fe, dice que sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es el enemigo número uno. Tenemos que crucificarlo. Fortaleceos, dice, fortaleceos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza. Por esa razón el Señor nos dice todos los días: pónganse la armadura de Dios, pónganse la armadura de Dios. En este capítulo 8 de Romanos, aquí claro nos muestra el Señor en este capítulo que el ocuparse de la carne es muerte. El vivir pensando en cosas de la carne, el tener una mente impura, vivir separados de un Dios, como que alejarme de su intimidad, de su dirección. Miren, es terrible, porque dice Proverbio 23:7 que lo que tenemos en mi corazón, en mi mente, eso somos. No podemos estar separados del Espíritu, no podemos estar separados de la paz, de lo que Dios quiere a nosotros, porque si permitimos que cosas pequeñas, parece que no es un pecado, lo que es la soberbia y el orgullo, parece que es algo pequeño, ¿verdad? Pero eso afecta nuestra mente. Por eso el Señor quiere que podamos crucificar la carne cada día, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que podamos mantenernos firmes, porque nuestra carne dice que está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la presencia del Señor en nuestras vidas. Nuestro cuerpo físico cada día se muere, hermanos. Se muere. ¿Por qué? Porque es la habitación del pecado. Es donde habita el pecado, en mi carne, en tu carne. Por eso el pecado, la carne cada día se va deteriorando el germen de la muerte. Habita en nuestras carnes. ¿Por causa de qué? Por la maldición generacional desde que nosotros nacemos. Desde que nacemos empezamos a morir. Pero para nosotros hay algo mucho más grande y poderoso. Dice que vivimos nosotros a causa de la justicia, ¿verdad?
Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu del cristiano, diario está vivo por causa de la presencia del Señor en mi vida. La vida eterna es mi objetivo. La vida eterna es el propósito en mi vida. Mi interior cada día se renueva en la presencia de Dios. ¿Por qué? Cada día nos renovamos. Segunda de Corintios 4:16 dice: aunque mi cuerpo físico se desgasta, entre tanto el interior, dice, se renueva día a día, todos los días. Porque mire, nuestra resurrección, el que levantó de los muertos a Jesús, es el mismo que levantó a Jesús. Es el que levantó a Jesús, es el que también va a vivificar mi cuerpo mortal. ¿A través de qué? A través del Espíritu que mora en nosotros. Mi cuerpo cada día se hace viejito, cada día nos encogemos, ¿verdad? Y desaparecemos físicamente. Pero el Espíritu que está dentro de mí, el que alimenté y que alimento y creció. El cuerpo es chiquito, pero el Espíritu Santo, el Espíritu está fuerte. Porque el Espíritu Santo que me levantó, me dio la vida, va a levantar mi cuerpo mortal también. Y va a ser transformado en un cuerpo transformado al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena saber que tenemos que crucificar la carne. Es importante Jesús dice, es importante que si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Pero no dijo que tenemos que sacarnos el ojo, mutilarlo, no, sino crucificar la carne, ¿verdad? Es un deber cotidiano de nosotros. ¿A través de qué lo hacemos? Veamos Primera de Pedro 2:11, por favor. ¿Cómo puedo crucificar mi carne? Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo les ruego, mis amados, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan ¿contra quién? Contra el alma. Los deseos carnales de tu alma, vean, no pueden ser muertos, aniquilados a través del legalismo, a través de mi inteligencia, a través de yo sé hacer esto, yo sé cómo lo hago, yo puedo hacerlo porque yo tomo la decisión de hacerlo. No, de ninguna manera. No se puede hacer con sacrificios humanos, ni con sacrificios humanos, ni con peregrinaciones. Todos estos métodos equivocados que crucifican la carne, ¿verdad? Antes, cuando nosotros estábamos, ¿verdad?, que crucificábamos y hacíamos cosas. Pero hoy que estamos conociendo cuál es el instrumento contundente para crucificar la carne, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce dentro de nosotros. Si Él tiene la libertad en mi vida, ¿cómo tiene la libertad? Si cada día yo me postro, clamo en oración, en ayuno, en clamor consagrado al Señor, el Señor nos ayuda. Entonces, estando siempre en humildad, gratitud, sabiendo que somos carne, porque veáis, el que esté firme, vea que no caiga, sino que diligentemente nos presentamos delante de Él. Nada ni nadie nos va a arrastrar a cometer pecado, a cometer faltas en contra de Él. Él entra en nuestra vida, el Espíritu Santo. El espíritu que Dios nos ha dado a nosotros no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de dominio propio, que nos podemos controlarnos. Ya los jovencitos ya no buscan a la novia para irse a la cama y cada quien para su casa. No, las obras de la carne empiezan a hacerlas morir porque tenemos dominios propios, ¿verdad? Si queremos nosotros no tenemos que permitir que la carne coquetee con nosotros, decía el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice: no, detente, abstiene, tienes que abstenerte. Cuando dice abstenerte, somos nosotros, ¿verdad? Nos empezamos a abstener de, voy a comer menos. Entonces esa es la decisión de nosotros, abstenernos, porque es mi decisión. No va a venir el Señor a forzarlo, no. Dice: clama, meditar,
clamar, ayunar, confesar, porque todos los días pecamos, todos los días pecamos, todos los días de pensamiento, obra y hecho, todos los días. Entonces, cuando viene la tentación, estamos listos, estamos preparados. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros es más grande que el poder de Satanás cuando viene a tentar nuestras vidas. Si nosotros queremos crucificar la carne, veamos Romanos 13:14. Vea esta lectura muy hermosa. Romanos 13:14. Vea lo que dice. Romanos 13:14. Romanos 13:14. ¿Cómo dice? Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, sino Cristo vive en mí. El problema, por ejemplo, cuando una persona es glotona, no se tiene que detener y ver lo que le fascina y le encanta. No, ni los mire. Porque si tiene problemas, por ejemplo, con las donas, no hay que parar a verlas. ¿Por qué? Porque si no, te llaman. Y entonces, no, una más, no más. Hay que abstenerse. Si en la salud, físicamente, hay que abstenerse en todas esas áreas que nos llaman la atención. Primera Tesalonicenses 5:17 y Efesios 6:18. Orad sin cesar, orando en el Espíritu, orad y velad para que no caigáis en tentación. El Espíritu está presto, pero la carne, mire, ese Amalek, esa traición que traemos dentro, ese enemigo que tenemos nosotros, ese enemigo hay que crucificarlo siempre, hasta el momento de nuestra muerte. Allí va a estar ese enemigo. Amalek siempre va a estar, porque no podemos nosotros decirle a esta carne, ya, quédate por allá. No podemos. Donde quiera que estemos, siempre tendremos ataques de la carne en todo momento. Y no importa quién sea. Puede ser un ministro, puede ser un líder. No importa el grado de espiritualidad tenga una persona. Hasta el último momento de nuestra vida está vigente dentro de nosotros el poder de la carne. No podemos escapar. Es el número uno, es el enemigo más acérrimo. Está vivo dentro de nosotros. Dice, vea el que está firme, vea que no caiga. Porque muchos dicen, no, yo me la sé toda la Biblia, yo me la sé, yo tengo mucho conocimiento, predico, no, yo soy fiel, fiel en todo, en diezmos, en ofrendas, yo ayudo, hago obras de caridad, yo hago muchas cosas, no, yo tengo mucho conocimiento, yo hablo muy bien, tengo una elocuencia muchas teorías y muchas filosofías y sociología puede tener una persona. Nadie, por inteligente que sea, puede decir que ya venció la carne. No, es a diario tenemos que vencer la carne. Es todos los días, así como comemos todos los días, también no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en la carne, porque si no, la carne, cuando nos confiamos, la carne por la retaguardia nos apuñala, nos traiciona, nos vence si estamos nosotros confiando en la carne. No podemos confiar en la carne. Tenemos que oxigenarnos cada día pidiendo perdón. Perdónanos, Señor, perdónanos, ayuda, danos la fortaleza. Señor, no podemos tomar una decisión en la carne. Siempre, Señor, guíame, enséñame, ayúdame, enséñame de qué forma. No podemos nosotros permitir que mi carne me dirija siempre. Ir a los pies del Señor y cuando ya tengamos la convicción y seguridad que Él es. ¿Cuántos fracasos matrimoniales hay hoy en día? Porque hay contratos, porque hay convenios, hay cuantas, no, yo tengo esto, tú tienes esto. En toda la situación, en todos
decisiones en la carne, terminan en fracaso. Terminan en fracaso. Romanos 8 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es? Ha vencido y ha derrotado el espíritu de la muerte y del pecado que estaba dentro de mí. Porque todo lo que era imposible para la ley, por la debilidad de la carne, nos dice que Dios, el que tomó la decisión, Él fue a la cruz del Calvario en semejanza de carne, en su carne venció a la carne, venció el pecado, venció. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios viniera en mí, para que no andemos conforme la carne, sino conforme el Espíritu de Dios. Y pensar en las cosas del Espíritu, entonces pensar en el Espíritu, entonces es vida. Y pensar en la carne es muerta. La carne no se puede sujetar a Dios. Pero dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Tomemos las armas. Tomemos las armas que Dios nos ha dado. Porque, como dice Romanos 8:7, si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios viva. ¿A causa de qué? De la justicia. Vamos a darle gracias. Gracias, Padre, te damos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra maravillosa.